proyectateradio.com. Buenos días a todos. Mi nombre es Esther Hades y yo soy maestra certificada del método Iyengar y estoy, muy honrada de estar en este espacio que creó la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar y Proyectate Radio, donde cada viernes a las 12 de la mañana vamos a estar haciendo ya sea entrevistas, pláticas, también asana, también pranayama. Vamos a tener un poquito de todo con el propósito de dar esta información para el mejor estado de todos nosotros en estos momentos, para el salud y bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, en esta ocasión tenemos el honor de tener a Yogendra. Yogendra, hola, buenos días, Yogendra. Hola, Tessy, buenos días. No, honor es mío. ¿Cómo estás? Yogendra es maestro de la filosofía de la inglés. Bueno, tiene un currículum enorme, increíble, que la verdad, Yogendra, prefiero que tú nos cuentes un poquito, porque está súper interesante tu currículum, quién eres. Me encantó la historia de cómo entraste en este camino del yoga. ¿Nos lo quieres contar tú? Pues ahí mismo dije que es difícil contar de uno mismo, ¿no? Pero sí, he tenido suerte. Soy una persona que podría llamar que ha tenido muy buena suerte por tener muy buenos amigos, muy buenos maestros y muy buenos alumnos inclusive. Y a lo largo de mi vida he aprendido de ellos muchísimo. Me ha enseñado con amor, con paciencia, con tolerancia. Y más o menos lo poquito que puedo compartir es gracias a ellos. Entonces, siempre para mí un placer pasar más o menos el conocimiento que me llevo a través de sus maestros, en forma de mis amigos, en forma de mi familia, en forma de mis maestros también. Es lo único que te puedo decir. El resto es papel, o sea, eso no importa. No, de acuerdo. Pero fíjate que me encantó porque dentro de la biografía que leí tuya me recordó mucho cuando nosotros vamos a Pune, atrás del instituto hay un jardín, hay como un parque, donde hay muchos viejitos también haciendo pranayama y haciendo yoga y haciendo asana. Y lo que leí de tu biografía es que desde chico como que entraste en este camino por ver a esta gente, ¿no? En un parque, ¿cierto? Bueno, en el yoga o espiritualidad decimos, hay cosas que haces y hay cosas que suceden. Entonces, más que yo entré, yo diría que me jalaron hacia sí mismo, esos abuelitos. Y fue muy bonito porque, sí, me enseñaron, empecé a juguetear con esas posturas raras en aquel momento. Pero así como comparto ahí en esa hoja que para un niño es tan bonito explorar tu cuerpo y saber qué capacidades tienes, qué flexibilidad tienes, cuánto tiempo puedes estar en una postura, cómo te puedes poner de cabeza. O sea, no hay ni duda, porque todo es ir explorando y a través de exploración te vas conociendo a ti mismo. Y desde ahí más o menos empezó ese viaje que yo veo es como esa odisea de autoconocimiento, de autoexploración. Qué precioso, me parece increíble, porque hoy que vamos a tratar el tema de Ahimsa, o sea, se me conecta rápidamente porque pienso qué increíble esta manera de ser niño, que ellos en inglés dicen no childish, no aniñado, sino childlike, que seas con esta esencia de niño, que no da miedo. Y como que entrando al tema que vamos a tratar, que es Ahimsa, me encanta la idea de empezar con esta visualización de un niño que sin miedo, sin ninguna mente preconcebida, sin ninguna idea fija, sin ninguna meta en realidad, entra en este camino, como dices tú, pues ahora sí que
así sucede, ¿no? No, la vida y el universo te trae a que estés en ese lugar, en ese momento. Sí, conocí a un como oftalmólogo y empecé a hablar un poquito acerca de, porque me gusta saber más de nuestros sentidos y vista es uno de esos sentidos. Entonces, lo que más o menos había leído, pero él me confirmó, era que todas las imágenes que vemos se quedan grabadas en nuestro, digamos, cerebro, si queremos llamarlo así. Es un almacén. Entonces, y ninguna se va, ninguna se borra. Se va quedando atrás y se nos va olvidando. Pero así como que se elimine, no. Y lo mismo es para otros sentidos también. Entonces, todo este viaje que empezó desde niño y empecé a como toquetear, digamos, con el yoga y otros sentidos también. Entonces, lo bonito de empezar más o menos desde niño, o cierta ventaja es que tú puedes transportar a esos momentos el día que tú quieras, el momento que tú quieras. Y te das cuenta que lo que te parece que te cuesta trabajo ahorita, en aquel momento, era mucho más natural y tú puedes regresar a, digamos, como dices, ser niño sin ser infantil, inclusive aún cuando seas grande. Exacto, esa simpleza tan increíble, ¿no? Exacto. Sí, me encanta la idea. ¿Y qué te trajo a México, Yogendra? Cuéntame un poquito. ¿Cómo es que estás aquí? Bueno, me Y trajo el avión. ok, qué bueno. Pero, digamos, hice mi maestría en estudios hispánicos en la Universidad de Delhi y pues gracias a mis maestros aprendí algunas cosas y ellos fueron los que una de mis maestras que se llama doctora Vibha Maurya, ella me animó para solicitar como por este programa de intercambio que existe, no sé si todavía existe, pero existía en aquel momento entre India y México. Y mi proyecto, que creo que fue sobre la literatura de la Revolución Mexicana, de Mariano Escuela, etc. Y pues, gobierno mexicano dijo, bienvenido, bienvenido. Entonces, vine por este programa de intercambio cultural y académico entre India y México. Muy bien. ¿Ya te gustó México? ¿Te gustaron las enchiladas, pues? Sí, sí, sin duda alguna. O sea, si no, no estaría aquí después de 20 años. Okay. Y México es un país, lo sabemos, digamos, parecería un poquito político si lo dijera, pero verdaderamente es un país bello. Sí, es muy curioso porque cuando los mexicanos... Ay, perdón, te me perdiste. ¿Te interrumpí, querido Yogendra? ¿Te interrumpí? ¿No? Ok. Cuando los mexicanos vamos a India... No. Como que nos sentimos muy en casa, ¿no? Me imagino que te pasa lo mismo en México, que hay como muchas similitudes entre India y México, de cierta forma, pues. Ya no te oigo. Sí, sin duda alguna. O sea, no me, ¿sí? Ya mejor. ¿Ya me oyes? Okay. Pues sí, similitudes, o aunque fuera diferencia, o sea, eso no me preocupa. No, la comodidad de alguna manera es importante, pero no es lo máximo. Porque a veces cuando es diferente es cuando gozas más, ¿no? Entonces, eso no, pero sí, si uno ve un poquito más detenidamente, siempre puede encontrar muchas similitudes, algunas diferencias, pero la verdad es que qué tanto te ayuda tu ambiente y qué tanto tú ayudas a tu ambiente para estar cómodo. Creo que eso es más importante. De acuerdo. Todo está en la mente. Y si quieres, pues nos metemos de lleno a Ahimsa, que, bueno, seguramente todos los que están escuchando ya conocen que, Ahimsa viene dentro de la Ashtanga Yoga, de las 8 ramas del yoga, de la primera rama que son los yamas, y quería pues platicar contigo. Bueno, si quieres empezamos como pues qué es Ahimsa para que la gente que no conoce sepa y luego como meterlo más a nuestra vida diaria, ¿no? Como esta Ahimsa como de esta manera sutil que a veces no es tan evidente.
Pero empezamos, si quieres, ¿nos puedes contar un poco la definición, qué es ahimsa, por qué fue la primera cosa que pone Patanjali como la primera cosa que uno lee para el Ashtanga Yoga? Bueno, existe una frase en hindi y en otros idiomas de la India que es como poner el océano en una gotita o en un cántaro, así, ¿no? Sería casi esto, ¿no? Sería casi esto, porque definir un concepto tan extenso no es una tarea posible, pero sí, se puede intentar, se puede intentar. Ahora, la cosa es que ahimsa es un concepto muy presente en sur de Asia en general. En Asia, yo creo que está presente en todo el mundo y en todos los tiempos, pero hay algunas como maneras de ser, para no llamarles religiones, como budismo, jainismo, hinduismo, y creo que hasta cierta manera sikhismo también, donde ahimsa siempre está presente. Si vemos al budismo, entonces hay propuesta de ética, donde también ponen ahimsa en jainismo, cuyo, digamos, es como una forma de ser, es como una religión o creencia, cuyo último maestro fue Mahavira, y él pone primerísimo, igual en sus propuestas, digamos, de más cómo vivir en vida cotidiana, en vida espiritual, en vida social, en vida individual. Y no solo eso, sino él pone a ahimsa como el meollo, el centro de toda su religión, de absolutamente todo. Es tan importante para él. Igual, como dices, en Yoga Sutram de Patanjali también está escrito, ¿no? Le ponen primerísimo en los yamas, pero, o sea, eso no sé si sea por la importancia de ahimsa. De alguna manera iba a poner a alguno de esos yamas, ¿no? El primero. Sí, porque el último es aparigraha. Eso no quiere decir que aparigraha sea el menos importante de los 5. Entonces, a mí me gusta aclarar todo eso. Antes de empezar, inclusive, y a profundizar, quisiera advertir de alguna manera a los que están escuchando, no me tomen muy literal, porque eso es lo que pasa. Y lo que yo estoy diciendo, y tal vez lo que ustedes estén escuchando, sea diferente. Porque la mente empieza a escuchar lo que quiere escuchar, y el cuerpo empieza a actuar según lo que quiere actuar. Y empezamos a dar una interpretación según mi propia conveniencia, según mis propios deseos. Entonces, nunca me citen, por favor. Cítense a sí mismo, no digan que él dijo, sino yo entendí. Muy bien. Porque eso es lo que sucede. Sí, eso es lo que sucede. Todo lo que escuchamos es la interpretación de mi propia mente, ¿no? Que pasa por mi oído. De lo que tú dices, que yo entiendo, es muy diferente, ¿no? Puede ser diferente, no estoy diciendo que sea diferente, pero puede ser diferente. Puede ser diferente. Siempre existe esa posibilidad. Siempre existe, porque las palabras no son suficientes, primero, para ni siquiera expresar lo que pienso, y mucho menos lo que siento. Entonces, imagínate, ahora es al revés. Palabras están entrando primero a la mente y después nos va a hacer sentir, ¿no? Y después tal vez entre en nuestro entendimiento o nuestra comprensión. Entonces, sí, me gusta aclarar siempre esto. Y no solo eso, sino una palabra tiene varios significados y tiene muchas intenciones. Depende muchísimo con qué sentimiento, con qué intención, con qué emoción y con qué pensamiento uno esté usando esta palabra. Ok. ¿No? Entonces, sí, porque espiritualidad o yoga, de eso se trata, ir de lo más grosso a lo más sutil. Es este viaje, ¿no? Que, ok, voy a usar mi cuerpo, voy a hacer toda una secuencia de yoga, ¿para qué? Para sentarme.
de eso es literal, ¿no? Sí. Voy a hacer todo el movimiento para estar quieto. Y voy a hablar todos los mantras para entrar al silencio. Entonces es este viaje, ¿no? De eso se trata. Absolutamente de eso se trata. Entonces es ir de lo grosso a lo más sutil. ¿Y qué es lo más sutil? Lo que entendemos, digamos, por ejemplo, la palabra, o que puedo decir mesa, ¿no? Ahora, ¿no? Y después tengo una idea que es mesa, y después la intención, ¿qué quiero decir con la palabra mesa? Y ya, después cuando uno llega a esa, más o menos, la intención, es donde puede haber cierta comunicación, donde puede haber cierta conexión. Si no, es simplemente funcional. Y yoga no se preocupa por lo funcional. Yoga se preocupa, o yoga propone, que vayamos a cosas esenciales, no solamente funcionales. ¿Funcionales qué? ¿Qué importa, digamos? Una mesa es una mesa y punto. ¿No? Igual, un cuerpo es un cuerpo, nada más. Es un puente, nada más. Entonces, de la misma manera, sí, totalmente. si decimos que ponemos la palabra ahimsa como primero, no creo que, o solamente Patanjali sabe, si eso es el llama más importante, por eso pone primero, pero eso no quiere decir que otros llamas sean menos importantes. Y segunda cosa, que ya he dicho en otras ocasiones también, son 5 palabras para mí de absolutamente lo mismo. De absolutamente lo mismo. Son 5 entradas, son 5 ventanas para asomarnos, para ver al sol. Ajá. El sol sigue siendo absolutamente lo mismo, ¿no? Yo puedo entrar, abrir cualquier ventana y ver al sol. Y cuando vamos viéndolos y sobre todo viviéndolos, experimentando cada palabra, entonces es cuando uno se da cuenta que como que llegan más o menos al mismo lugar. Entonces, sabemos muy bien, ahimsa es no violencia, cuando está uno libre de violencia. Y la violencia puede ser física, la violencia puede ser psicológica o mental, y la violencia también puede ser emocional. Eso más o menos sabemos, ¿no? Y el ser humano, ¿de qué está hecho? Pues está hecho de cuerpo, ¿no? Mente, emociones. Esas son 3 herramientas que tenemos para expresarnos. Inclusive si la conciencia quiere expresarse a sí misma, va a usar esos 3. Entonces, y la violencia, en mi opinión, es ignorancia, lo que podemos decir. Ignorancia quiere decir lo que dice en Segundo Sutra, inclusive de Patanjali, Yoga Chittavriti Nirodha, que ¿no? Cuando hay cesación de esa identificación es cuando te conectas a ti mismo. Y cuando sucede esto, es cuando estás libre de conciencia, porque si ya no hay identificación ni siquiera con tu propio cuerpo, ¿no? Porque por lo general la violencia sucede cuando vemos a alguien como otro. Exacto. ¿No? Cuando uno se identifica mucho con una idea, por ejemplo, y dice que si yo suelto esta idea, entonces, de alguna manera, suelto a mí mismo. Y soy diferente. Hace poco, ¿no? Soy sí, exacto. Les voy a explicar de esta forma, porque como que voy entendiendo, voy aprendiendo, como dije, de mis alumnos también. Hace poco fue graduación de un grupo de nuestros alumnos de yoga, y una de ellas pasó su embarazo durante la graduación, durante, digamos, la certificación. Entonces hizo su propuesta, o sea, lo que va a hacer es, ok, ¿cómo ayudar a las mujeres embarazadas a través de yoga? Súper bonito, porque es su propia experiencia. Entonces, digamos, el tema que salió era que cuando nació mi bebé, pero lo que yo entendí que cuando nace bebé también nace mamá. Antes de que nazca bebé, una mujer no es mamá. Entonces es nacimiento de un bebé y nacimiento de mamá también. ¿No? Sí, claro. Entonces, de la misma manera, si yo, digamos, si nace un hijo, muere, o si muere un hijo, también muere
una parte de esta mujer, que es la mamá en relación con este niño, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es eso, cuando me identifico con algo y si se va esta parte, quiere decir que va una parte mía también. Y esa es la causa en gran parte de toda la violencia, porque yo voy a hacer todo lo posible para que no me muera. Ahí es donde, no sé si estás conectando porque me suena un poco a los kleshas, ¿no? A la ignorancia, a la asmita, como puede que, ser, estoy entendiendo, puede ser. A ver si te estoy entendiendo un poquito, es como que este miedo que me hace tener violencia empieza desde los kleshas. No sé si te estoy mezclando toda la filosofía. No, filosofía se entiende como en totalidad. Digamos, la filosofía no se puede entender con una palabra nada más, sí. ¿No? Es como una persona. Si quieres conocer a una persona, vas a conocerla en diferentes contextos. ¿No? Y no vas a llegar a conclusión nada más que, esa persona toca buena música o baila bien, wow, es una persona excelente. No necesariamente. Puede que sea mejor persona que bailarín o puede ser que una sea una mala persona, aunque baile o toque buena música. ¿No? Igual, tú puedes conocer a un maestro o maestra que pueda hablar muy bien. Entonces, eso no quiere decir que sepa o pueda, digamos, usar todo ese conocimiento en su propia vida. Lo mismo es con la filosofía también. Entonces, si hablamos de un concepto, hace falta leer casi todo el libro y para poder entender. Sí, porque texto no es suficiente, el contexto también cuenta, ¿no? Entonces, ahora, solo imagínate una persona que cree que violencia es viable. Está viviendo en una ignorancia, ¿no? Totalmente. Está viviendo en una ignorancia, porque cree que la violencia es viable. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con viable? Que es posible. Viable, es posible. No solo posible, sino viable, que es como que se puede lograr un beneficio a través de violencia. Ok. Una mente que pueda pensar que violencia es solución de problemas, tiene que tener algún problema, ¿no? Tiene que tener algún problema. Claro, ahora, yo tenía unos tíos que tienen esta personalidad muy fuerte, que siempre han pensado que entre más gritan, más se les hace caso. Sí, la cosa es que tal vez les haya funcionado en uno que otro momento, pero después se vuelve mecánico. Totalmente. Y luego después se vuelve mecánico. Violencia, ¿no? Se genera otro tipo de violencia, es una rueda sin fin, ¿no? Exacto. El problema de la mente humana, en mi observación, es que va aprendiendo. No sabe desaprender. Y cree que si me sirvió en un momento, ¿por qué no va a servir en otro? Aunque no es el mismo momento, no es el mismo contexto. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema de la violencia. Una mente, inclusive que en algún momento pensó, algunos dicen, pero violencia es necesario hasta para la sobrevivencia. Es mal uso de la lógica. Es mal uso de la lógica. Pero eso no quiere decir que sin violencia, ¿no? Tú no puedas vivir una vida plena. Claro, puedes vivir una vida plena libre de violencia, sin duda alguna. Y no confundir sobrevivencia con la violencia. Es diferente. Sí, me quedo pensando, Yogendra, como todas estas maneras de matar, ¿no? Cuando te matan con la mirada, ¿no? O matas con la mirada, o matas para comer, o matas la idea de alguien, ¿no? Alguien está diciendo una idea y tú ya estás así como partiendo. Y todas estas, como dices tú, la violencia desde lo más grueso, porque creo que lo que me gusta, a diferencia
del mandamiento de no matarás, o sea, me gusta mucho que sea ahimsa, no, bueno, falta Ujú. de no violencia, más que no matarás, ¿no? Porque yo no matarás, lo siento muy lejano, yo no voy a matar a nadie, ya, check, ya pasé mi primer mandamiento, porque pues no creo que yo mate a nadie en realidad. Pero cuando hablamos de no violencia, me gusta lo que dices porque es como tan sutil o tan burdo, o sea, tiene esa gama enorme de sutileza y gruesez, ¿no? Puede ser súper sutil y ya mataste a la persona, o súper grueso y realmente pues ejecutar un acto de matar, ¿no? O de violencia, pues, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Por eso, digamos, si estamos hablando de violencia, toda la mente humana entiende cuál es la definición, pero poca gente comprende cuáles son las implicaciones de esta palabra. Entonces, hay diferencia entre definición y implicaciones. Entonces, y también muchas veces decimos, ok, no voy a, como tú dices, no voy a matar. Eso no quiere decir que no sea violento. En el yoga no, para nada. ¿Qué tal si pienso matar? ¿No? ¿Qué tal si deseo matar? ¿Eso qué quiere decir? Que todavía sigo pensando que violencia es beneficiosa. Exacto, wow, cierto. ¿No? Que, Porque sí. desgraciadamente, mayoría de nuestras acciones están dirigidas a cierto beneficio, ¿no? Trabajamos, tenemos casa, etcétera, etcétera, todo. Es porque tal vez pueda traerme un poquito más de tranquilidad, un poco más de comodidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahora imagínate que yo deseo matar pensando que eso me puede traer beneficio. No lo voy a hacer, no lo voy a ni siquiera tal vez pensar, pero deseo esto. Entonces, no violencia sería cuando uno esté libre de esta intención inclusive. Uh-huh. ¿De dónde viene esta ignorancia? Donde yo veo que algo que es totalmente, inclusive imposible porque hay, o sea, si digo que matar es violencia, entonces el tiempo es el asesino, Tiempo. ¿no? Sí, Tiempo es claro, que el tiempo mata a todo y a todos, absolutamente todo y todos. el tiempo como irnos muriendo o como, Exacto, el tiempo es como irnos muriendo, ajá, de acuerdo. ¿no? Entonces, la muerte es inevitable, la muerte en sí yo no diría que sea violencia, es parte del curso natural, es parte de la naturaleza. Entonces, pero que yo quiera que alguien muera, eso no es parte de la naturaleza. Tampoco, si yo quiero que una persona no muera nunca, eso tampoco es natural. La vida y muerte es natural, sin duda alguna, pero interrumpir ese curso de la naturaleza o agilizar el proceso o extender el proceso es violencia. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Es como, bueno, pues yo tengo muchos ejemplos, pero estoy pensando, por ejemplo, cuando alguien ya está en agonía, por ejemplo, ya está en sus últimos momentos, ¿no? Alguien está a lo mejor con una enfermedad terminal, ¿no? Y de repente no aceptamos que esa persona ya no esté. Y entonces le metemos un tubo y otro tubo y la medicina y todo lo posiblemente médico y humano y para que la persona siga viviendo, ¿no? Bueno, es mi propia experiencia con mi padre, por ejemplo. Hicimos, bueno, como que hay un punto en donde tienes que aceptar, como dices tú, el transcurso de la vida y no violentar en el sentido de no interferir, Exacto. no interferir y permitir que la vida suceda como el cosmos y pues allá arriba Dios o como lo quieran llamar, pues como así tiene que ser, como está asignado, ¿no? No sé qué piensas de eso.
No, no, sí, exactamente. Por eso, desde ese punto de vista, no violencia es la ausencia. Cuando uno vive como si estuviera ausente, y de eso se trata la meditación en gran parte. Porque, mira, por lo general, después de casi cada secuencia de yoga, uno hace Shavasana, ¿no? Shavasana es postura de cadáver, literal, ¿no? Entonces, cuando se hace cadáver, ¿qué quiere decir? Que es observar al mundo sin mi presencia. De eso se trata la postura de cadáver. Shavasana es observar al mundo sin mi presencia. ¡Qué precioso! Y qué bello porque, y qué alivio que el mundo va a seguir absolutamente lo mismo sin que yo esté. Pero, ¿qué quiere mostrar el ego? No, el mundo se va a acabar si yo acabo. Me necesita. Eso es lo que quiere creer. El mundo me necesita. Sí, no, eso es lo que quiere creer, ¿no? La mente dice, mundo me necesita, exacto. Si yo muero, se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, la no violencia se practica a través de ausencia. ¿Qué quiere decir? Cuando tu ego diga, hazte presente, es el momento de hazte consciente. ¡Wow! ¡Qué precioso! Entonces, o sea, por eso, o sea, no violencia es un concepto tan profundo y tan bonito, y creo que es el puente más ágil, más eficaz de conectarse a la conciencia. Te quiero preguntar, a ver si te estoy entendiendo, Yogendra. Porque tú dices, necesito, a ver si te entendí, no dijiste exacto así, pero necesito esa ausencia, y yo estoy entendiendo, lo que necesito es la ausencia, casi que de Prakriti, ¿no? De la materia, del ego, a ver si te entiendo bien, para poder encontrar mi conciencia, mi purusha. ¿Es correcto lo que te estoy diciendo o no exactamente? Sí, podría ser esto. Yo diría que no ausentar mi Prakriti, sino usar mi Prakriti. Ok. Yo diría eso, que usar es lo mismo que, digamos, esa es la propuesta de 8 pasos, ¿no? Que el Pratyahara dice, en vez de usar tus sentidos para lo externo, úsalo para interno. Nada más. Entonces, igual, en vez de usar mi cuerpo para hacer mi presencia, voy a usar mi cuerpo para sentir mi ausencia. En vez de usar mi mente. Un poquito, es como esto de Yoga Chitta Vritti Nirodha. O sea, ¿cómo sientes tu ausencia? Como es esa sensación de Shavasana, que al final la mente tiene como otro estado mucho más quieto que al principio de la práctica, ¿no? ¿Eso es lo que llamas tu ausencia? Sí, la ausencia prácticamente, podemos decir que ausencia es desconexión con tu cuerpo y tu mente. Y si es posible con tus emociones también. Al mundo externo. Nada más eso. Por eso, imagínate el ser humano. Y después a un animal. Después a una, digamos, planta y después a una roca. Podemos decir que son 4 niveles de conciencia. Una roca no puede moverse, por lo tanto, hace menos ruido posible en la naturaleza. Afecta lo menos posible. Igual, una planta va creciendo y rompe a la tierra misma. Hay cierta agresión y violencia, digamos allá, natural. Pero sí hace esto. Y después ves a un animal, ¿no? Que va comiendo en diferentes partes, inclusive, o los animales que viven digamos, de carne, matan a otros animales. Y un ser humano, ni hablar, digamos. No. ¿Me explico? Entonces, mientras más quieto, menos violento eres. Desde ese punto de vista estoy diciendo. Pero, porque imagínense si Hitler hubiera estado quieto. ¿No? Sí, habríamos tal vez evitado muchísima violencia. Igual, las mentes humanas
que son violentas, lo que necesitan es no actuar. Y las mentes constructivas, lo que necesitan es actuar. Entonces, violencia tampoco es quietud y, digamos, ausencia. También en palabras positivas o afirmativas podemos decir que es presencia, pero con conciencia. Ok, creo que eso me gusta más porque de repente me estaba yendo yo un poco a tamas, ¿no? A esta inercia de como que esta quietud tiene que tener su parte sátvica, ¿cierto, Yogendra? ¿Qué es lo que dice? Como esta Sí, parte luminosa. la quietud sátvica puede ser, aunque tamas no es para nada peyorativo. Tamas es igual de necesario. Si pudiéramos vivir tamas en su pureza, eso nos llevaría a un sattva mucho más brillante. Un cuerpo que descansa bien, en la mañana se levanta bien. Un cuerpo que no descansa bien es el cuerpo que se levanta inclusive cansado. Entonces, eso es otro problema, digamos, de la mente humana. Por ejemplo, y dice que, entonces, tamas es algo feo. No, tamas es una herramienta necesaria, natural, que podemos usar. Si no hubiera montañas, que son lo más tamásico, podemos decir, no habría muchas otras cosas en el mundo. No habría ni ríos, no habría lluvia. Entonces, sí hace falta ir haciendo, digamos, esas matices, pero sí es un tamas consciente que nos lleva a un despertar, digamos, a un despertar inclusive de sattva. Inclusive de sattva. Entonces, ahimsa... regresando, sí, es eso. Sí, para no perder el hilo, podemos decir, ¿no? Ajá. Hace falta, como lo que dice en la meditación, hace falta sentarnos tranquilamente y pensar si violencia es un poco de problema en mi vida o no. ¿No? Si violencia me está causando, o sea, a nivel individual estoy diciendo, si violencia, soy víctima de violencia o soy, digamos, verdugo, o estoy siendo violento con otras personas o conmigo mismo. Y ahí es donde uno va, digamos, pelando las capas de esta cebolla. Wow. ¿No? Vas pelando y poco a poco te vas dando cuenta, ¿no? ¿Cuántas maneras hay de ser violento? ¿Cuántas maneras? ¿No? Y cuando reprimo cierta violencia sin entenderla, hago una violencia hacia mí mismo. Represión es otra forma de violencia, ¿no? Es así de simple que, por ejemplo, imagínate, alguien tiene hambre y no le doy comida. Es una violencia de mi parte, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Y después, un día yo ayuno. ¿No es una violencia hacia mí? Totalmente. Sin entender el ayuno. ¿Me explico? Sin entender el ayuno. Igual, así hay muchas cosas, ¿no? Que cuando hacen hacia uno, es un poco más obvio y más visible, perceptible. Pero cuando uno hace hacia sí mismo, no se da cuenta. Entonces, claro que existe autoviolencia también. Totalmente. Cuando uno es violento hacia sí mismo. Inclusive permitir la violencia, ¿no? Es una violencia hacia sí mismo. Entonces, es como ir viendo y uno después, a uno se le aclara esa duda, qué es violencia y qué no es violencia. ¿Qué es? Porque muchas veces la decisión tampoco es entre violencia y no violencia. Ojalá así fuera, pero no lo es. Muchas veces la decisión es entre violencia y menos violencia. Sí, claro. Pero es como ir viendo los grados de violencia y menos violencia. Y de violencia a menos, de menos a menos, un día te das cuenta, sí, puedo estar libre de violencia también. Sí, dime. Sí, que me quedo pensando que, por ejemplo, lo que yo he aprendido es que pasos pequeños, ¿no? O sea, de pronto decir, si soy una persona, por ejemplo, autoviolenta, ¿no? Y
estas personas que todo el tiempo se están diciendo, ay, soy una tonta, ay, qué tarada, hasta, hasta esta manera de decirse a sí mismo, ¿no? Y de repente lo quieres erradicar, porque bueno, por suerte ya te diste cuenta que ahí es donde me gusta, porque dentro de los Yoga Sutras dice, y esto, o sea, se puede solucionar, digamos, con el discernimiento, ¿no? Con este viveka de poder discernir, como dices tú, Yogendra, qué es violencia y qué no es violencia, y qué es autoviolencia, y si es de mi mente, de mi palabra o de mi acción, como que uno va diferenciando y discerniendo, ¿no? En este autoconocimiento. Y de repente creo que es importante hacer esta reflexión, como que invitamos a todos los que nos están escuchando de a ver si durante este fin de semana podrían observar, bueno, decirme a mí mismo esto, decirle a mi hijo, ay, ya no te aguanto, decirle a mi marido, uff, qué pesado, no sé, o a ti mismo, no sé, lo que sea, qué tanto y qué grados de sutileza o de grueso hay violencia, ¿no? Sí, mira, dijiste que poco a poco, un gran sabio dijo, ¿no? Que hasta el viaje más largo empieza con el primer paso. Exacto. ¿No? Pero si ya diste, por lo general, primeros pasos son más difíciles. Porque el primer paso quiere decir que es cambiar tu estado estático a un estado dinámico. Y cuando uno cambia, uno ya está en estado dinámico, es más fácil dar siguientes pasos. Es mucho más fácil dar. Y lo podemos ver inclusive de los ejemplos muy cotidianos. En la mañana, cuando uno empieza a hacer ejercicio, primer saludo al sol cuesta un poquito más de trabajo porque el cuerpo está, ¿no? Apenas, digamos, como estirándose. Pero cuando ya está estirado, segundo es un poquito más fácil. Y cualquier otro, o sea, cuando uno se despierta, ¿no? Es más difícil, digamos, levantarse. Pero cuando ya está levantado, ya puede hacer muchas cosas. Entonces, es más o menos lo mismo. Porque la alquimia atrás es eso. Porque estás cambiando de un estado al otro. De estado estático al estado dinámico. Hay más fuerza. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente están muy a gusto en el estado. ¿No? Entonces, tu cuerpo y tu mente va a decir, ay, qué flojera de pensar que es violencia. Me sale más cómodo seguir violento que cambiar ese estado. Aunque como en un día uno puede llegar a muchas conclusiones. Olvídate de un día, en una respiración puede llegar a muchas conclusiones. Sí, caray. No es, digamos, espiritualidad, no sé por qué de repente lo han dibujado o lo han pensado de como si fuera algo muy difícil, inalcanzable, ir a Himalayas a meditar 20 años para poder llegar a una conclusión. No, eso puede ser cotidianamente. Desde tomar un tecito con toda la conciencia es cuando tú puedes empezar tu viaje a la meditación. Desde ya. Entonces, pero es eso, ok, estoy en un estado estático, ¿y cómo voy a cambiar el dinámico? Igual, estoy demasiado dinámico, ¿cómo voy a cambiar mi estado en lo estático? Ok, tomando el primer paso. Tomando el primer paso, es eso, simplemente. O sea, y es un hecho, no es nada, digamos, gran conclusión, para nada. Si mi mano está aquí, yo puedo mover allá, desde aquí voy a empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que, o sea, bueno, a mí me pasa, ¿no? De repente sucede una situación y te está hirviendo la sangre, ¿no, Yogendra? O sea, te choca el de al lado, ¿no? Tú estás tranquilo y te choca el de al lado. Ajá. Y no sé, un ejemplo, pues, y de repente te empieza a hervir la sangre, ¿no? Te empiezas a enojar, porque también la violencia, bueno, lo que yo entiendo es que el miedo y la ira, ¿no? El miedo y la ira
se mete el miedo y la ira. Y de repente, lo que te estoy entendiendo, a ver, corrígeme si no, es a través de como de este discernimiento y esta quietud, yo puedo bajarle el fuego a mi enojo y encontrar a Himsa, ¿no? O qué consejo nos darías a los que de repente nos aceleramos mucho, como este fuego que se enciende, perdón, ya no se me habla, y y de repente, ¿cómo lo paras, no? ¿Cómo dentro del acelere por miedo o por ira, ya no encuentras cómo frenar? Y Bueno, consejo no puedo dar porque es de las cosas que más se da y menos se toma. Entonces, ya no me gusta, digamos, usar la palabra consejo, ni la recomendación ni nada. Lo que yo podría compartir es cómo funciona el enojo. Enojo es una energía intensa. Es como, ok, está yendo una ola, sea de tranquilidad, sea de deseo, de lo que sea, y se topa con una pared, entonces choca y se genera esa energía. Ajá. Entonces, quiere decir que enojo es un byproduct, ¿no? ¿Es un qué? A byproduct, que sería un biproducto, como le dicen, es un producto que depende de algo. Ah, como subproducto, ¿no? Ajá. Subproducto, exactamente. Y por lo general es subproducto de un deseo interrumpido. Ok, ajá. Por lo general es esto, ¿no? Entonces, si uno ya se cacha enojado y todavía no ha actuado bajo el enojo, ya es un grandísimo avance. Sí, claro. Grandísimo. Ahí viene, porque muchas veces nos cachamos aún después de haber actuado bajo el enojo. Después viene el arrepentimiento o lo que sea, ¿no? Entonces, hace falta ver si me doy cuenta después de actuar o durante el enojo. Porque así como el proceso es deseo, interrupción, enojo, actuar, arrepentimiento, ¿no? Así es más o menos. Puede ser al revés también, mientras más te vas cachando. Y si dices, ok, estoy enojada, ¿no? Y ahora tengo esa energía, como tú dices, hierve la sangre, ¿qué hago con esto? ¿Por qué no bailas en vez de pegar a alguien? ¿Por qué no? ¿Por qué no brincas? 3 veces que hagas una cosa ridícula, ya. que no es ridícula, es meditativa. Ridícula es actuar bajo el enojo. Y todavía más ridícula es enojarse. Sí, dime. Perdón. Que me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y estábamos en el coche y estaban allá atrás peleándose y yo ya se me iba a reventar la cabeza. Y entonces opté por subirle a la música y cantar fuertísimo y se calmaron ellos. Sí, el enojo es una energía tan desbordante que quiere canalizarse. Sí, porque o los mato a estos dos gritones, sí, o mejor me pongo a cantar a todo pulmón, ¿no? Exacto, pero hay una diferencia, Adriana, entre enojo y enojarse. Como digo, enojo es la energía intensa, enojarse es un hábito también. Y uno empieza a decir, ok, ya tengo el remedio, me voy a bailar cuando esté enojada, entonces no importa cuántas veces me enoje, no. El chiste es ir avanzando, irte cachando, no en enojo, inclusive antes de que nada hierve, digamos, no hierva nada. En un segundo, la sangre empieza a hervir y toma un tiempo. Entonces, ¿en qué? Así como el agua, hierve a 100 grados, ¿no? Entonces, si ya te cachas en 90, te cachas en 80, te cachas en 60, eso ya depende, digamos, qué tan quieras juguetear con esto.
Wow, qué bonita imagen, ¿no? Porque sí se da uno cuenta cuando la sangre está en el camino del 100 y a veces Sí, sí te das cuenta, sí te das cuenta. porque dormirnos es muy placentero. Y me duermo en el proceso, el momento que ya esté hervido me despierto. ¿No? Es Sí, más cómodo dormirnos, pero es mucho más enriquecedor estar despierto. Es mucho más enriquecedor. Y después el enojo no existe el enojo después. Si te cachas, cuando el agua apenas está a 20, ¿cómo vas a dejarlo llegar a 100? de acuerdo. Y eso también es No, por ego y muchas otras cosas. totalmente. Yogendra, necesitamos otra plática de estas porque ya se nos Pues va a acabar el tiempo. sí, ya veremos, por supuesto, sí. Pero, Oye, ¿hay qué, alguien que qué no rico. sé, que haya escrito algo o quiera preguntar algo? No sé. Mire, los que nos están oyendo pueden meterse a proyectateradio.com y donde dice chat, métanse a escribir ahí las preguntas. Tenemos 5 minutitos. Eh, Se saludos desde a Chihuahua, ver. saludos desde Panamá, saludos, Saludos desde DF. Saludos desde DF. saludos desde el DF. Hay una persona que dijo, Sí. es que no se entiende muy bien, solo dice, si ya no quiero tomar antidepresivos, no sé por qué puso eso. No sé si tiene que ver con ahimsa o te está haciendo la pregunta, Depresión es el enojo reprimido. fíjate. Depresión es como el enojo reprimido, entonces... No, esa es la cosa que en un programa de radio que ni siquiera conocemos a la persona, no podría decir absolutamente nada, ¿no? Habrá que... A mí me gusta, digamos, hablar de persona one to one, ¿no? One on one, ¿no? Que, ok, dime más o menos, y si podemos compartir algo y apoyarnos, por supuesto, por supuesto. Pero sí, depresión es bastante violento, y es, por lo general, es el enojo reprimido, el enojo reprimido. Cuando el enojo, en vez de expresar hacia afuera, se va hacia adentro. Se va hacia adentro. Es mucha violencia. Y lo vuelvo a conectar, Yogendra, nada más para ir terminando, otra vez con como empezaste, ¿no? Hablando de la ignorancia. Como esta ignorancia de avidia, de falta de, o sea, de reconocer lo que tú eres. ¿No? ¿Puedes ahondar un poquito más en esto? Como, ¿por qué alguien está en esta Bueno, ya terminó el depresión? programa. Ah, sí, perdón, ya nos pasamos del programa. Bueno, Bueno, pero bueno, te volvemos a invitar, yo con mucho gustísimo. ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien. sí, súper, súper, súper a gusto. Y muchas gracias. Gracias. Por tu presencia. No, gracias a ti, gracias a Adriana. Gracias, Adriana. Y gracias a Guruji Iyengar. Gracias a Proyectate Radio. Y bueno, nos estamos viendo los viernes por aquí a las 12. A ver si Yogendra quiere volver a venir. Por supuesto. Bonita tarde y bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego a todos.